Muy bien, ahora tomamos contacto con el móvil, con Magdalena Correa, que se ha movilizado hasta el INUMED para hablar de la ceniza del Amazonas. Vamos a ver qué afectación tendremos o no. Bueno, nos cuenta todo eso Maggie a partir de este momento. Muchas gracias, Dani, es cierto. Y un dato que tal vez muchos estaban esperando por lo que se había manejado y demás, es que este fin de semana llegó el humo de diferentes quemas, de diferentes incendios, entre ellos los de la Amazonia. Nuestro país llegó a territorio uruguayo, principalmente al norte del país. Seguramente muchos no lo percibieron o estaban aguardando una situación similar a lo que ocurrió, por ejemplo, en San Pablo, que no va a tener esas características por cuestiones obvias, las distancias, entre otros aspectos. Pero estamos con Néstor Santayana, jefe del pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMED. ¿Qué situación se está dando? Ya algo estamos viendo a nivel de las imágenes satelitales. Buenos días. Buenos días. Bueno, en la primera quincena del mes llegó la ceniza, se percibió, sobre todo en el atardecer, se veían atardeceres muy rojizos y eso se da por la presencia de ese aerosol, ese litometeoro. Durante el fin de semana también se percibió a través de imágenes de satélite, sobre todo en el centro y norte del país. Tal vez la percepción de las personas no fue tal porque había mucha nubosidad, se estaba desarrollando precipitaciones, incluso en este momento está cesando la alerta meteorológica que inició el día de ayer, pero el flujo del viento del sector este al sector norte durante los próximos días, al menos hasta el día jueves, lo que va a hacer es advectar una masa cálida desde Brasil hacia Uruguay y además con eso también la presencia del humo, ¿no? ¿Podemos explicar a través de las imágenes aquí satelitales un poco, ir marcando por dónde viene el humo y sobre todo qué características va a tener? Algo ya se ve allí en la imagen, si querés ponete de este lado. Ahí está. Bueno, acá se están dando la mayoría de las quemas, lo que es la cuenca del Amazonas de Brasil, lo que es Bolivia, Perú y Paraguay, y tenemos un flujo que hace así y llega hasta Uruguay. O sea, todas estas tonalidades grises que se puede llegar a percibir acá es el humo. Y eso se va a mantener durante por lo menos hasta el día jueves. Pero además es un evento que se va a reiterar por lo menos hasta lo que es octubre, ya que las quemas son habituales hasta ese mes. Después empieza la temporada de lluvia en Brasil y ahí disminuye la cantidad de focos. Pero el pico máximo de incendios es en septiembre. Y por estos días, teniendo en cuenta lo que ha sucedido y la magnitud que han tenido esos incendios, ¿puede ser que llegue mayor cantidad que lo que ha venido sucediendo por estos días de humo y ceniza? Es que en realidad cuando producen este tipo de quemas, las partículas más grandes son las primeras en caer. Entonces la densidad del humo, lo más denso, cae sobre o muy próximo al incendio. Por acá puede llegar solamente las partículas más chicas, que es esa tonalidad grisácea que podemos llegar a percibir en el cielo. Uno de estos días, si no me equivoco, fue el jueves, hubo una niebla importante que muchos decían que tal vez mezclado con partículas y demás tenía otras características. ¿Esto fue así realmente? No, ese día en realidad no estaba tan próximo el humo, estaba más limitado al centro del continente, pero el olor al humo que la gente percibió en realidad eran las propias estufas de la ciudad. Había una inversión térmica importante, por lo cual se generó una niebla muy densa en una capa muy baja y tampoco permitía que ese humo generado localmente pudiera ascender debido a la inversión térmica. Entonces, para tenerlo en cuenta, ¿cómo lo podemos percibir nosotros en el ambiente si efectivamente están llegando estas partículas, estos restos de las quemas? Bueno, el cielo queda ese color grisáceo, como decíamos, pero debido a esa distancia que mencionabas tú de lo que es el foco del incendio hacia nuestras latitudes, entonces lo que va a llegar son partículas muy finas que lo que nos da es un ligero velo. Tal vez en los atardeceres se pueda llegar a notar un poco más. A nivel de la salud, a nivel medioambiental, ¿cómo puede afectarnos? Bueno, ahí ya capaz que podríamos consultarle a la DINAMA, que creo que es la responsable un poco del monitoreo y el control de lo que es el aire, ¿no? ¿Pero afecta, digamos, a nivel respiratorio y eso? ¿Qué información tienen ustedes al respecto? No, nosotros sí estuvimos evaluando y estamos coordinando con la DINAMA, pero todavía no hemos tenido un reporte de qué tanta afectación pudiera llegar a tener. Así que tenemos que esperar lo más significativo para el mes que viene, para los próximos días, digamos. Sí, los próximos días vamos a seguir teniendo la presencia del humo en nuestro país. Esto, como
lo mencioné, va a ser intermitente, pero sí, lamentablemente, según los valores que tenemos de la estadística, siempre en septiembre es el pico máximo de quemas, ¿no? Bien, Santayana, ya aprovecho como siempre a consultarle qué hay que esperar para los próximos días. Descenso marcado de la temperatura, marca aumento, por lo menos el pronóstico del INUMED para los próximos días, pero después de eso, ¿hay que esperar frío nuevamente? No, la temperatura va a ascender, vamos a tener jornadas muy húmedas y cálidas, estamos hablando de temperatura máxima de 25 a 27 grados en el sur, arriba de eso en el norte del país, eso por lo menos hasta el jueves. Va a incrementar también la humedad, la inestabilidad hacia ese día, se espera un pasaje a un sistema frontal, así que entre el jueves y el viernes... ¿Es el famoso temporal de Santa Rosa? Bueno, a ver, el temporal de Santa Rosa es un mito para nosotros, ¿no? Porque se genera en 1615 en Lima, en Perú, cuando una creyente, aparentemente dice la leyenda que piratas holandeses iban a llegar a Lima y ella a través de su rezo se generó un temporal y eso hizo que los piratas no llegaran. A partir de 2 años después, el 24 o 23 de agosto, fallece y después se la conoce como Santa Rosa, pero eso ocurrió en Lima. Como acá, por nuestras latitudes, había muchos creyentes de ella, incluso creo yo, no sé bien, habría que leer un poco, la capital de La Pampa en Argentina se llama Santa Rosa por ella. Entonces, como que adquirimos... Bueno, ¿pero se viene el temporal o no? No, pero está bueno decirlo porque la gente constantemente dice, es el mito, no existe el temporal de Santa Rosa. O sea, siempre se dan que... Un veranillo por esta época y después un temporal. Claro, empieza a llegar el aire cálido de la primavera, también siguen llegando el aire frío del invierno y eso generan tormentas bastante virulentas por estas fechas. Y es lo que esperamos que suceda el jueves al viernes con esa desmejora. Esta semana. Exacto. Bueno, Santayana, muchísimas gracias como siempre. Era bueno también explicarle a los televidentes qué estaba pasando con ese humo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con ustedes.